buenos días para todos y todas las personas que nos están acompañando hoy. Quiero agradecer a los doctores Juan David Gutiérrez y a la autora de nuestro libro La Administración Pública Datificada Gobernando a través del Big Data, doctora María Paula Ángel Arango, para que nos acompañan hoy para hablar sobre temas de interés relacionados precisamente con todos los temas de Big Data. Tanto el doctor Juan David como nuestra autora son expertos en estos temas. El Big Data es un tema esencial si uno quiere hablar de transformación digital y si quiere hablar de transformación digital con el Estado. Y el libro que en el año 2020 editamos de la Administración Pública Datificada, pues realmente nos muestra cómo el Big Data constituye en sí mismo una innovación tecnológica disruptiva que impacta en todos los ámbitos de la vida económica y social. Y se evidencian de forma más grande en el surgimiento de la economía digital. Pero ese Big Data también tiene una potencialidad para impactar a la administración pública. Y en este conversatorio, pues van a analizar los temas relacionados con el tratamiento del Big Data, de las políticas públicas de Big Data y otros temas que tienen que ver con el manejo de, como les dije, esta innovación tecnológica disruptiva en sí misma que es el Big Data. María Paula es abogada cum laude y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y fue investigadora de la línea de transparencia e intimidad del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, y recibió la beca Fulbright de Conciencias para estudios de doctorado. En este momento está haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad de Washington, y es asistente de investigación de UW Tech Policy Lab. El profesor que nos acompaña también, Juan David Gutiérrez Rodríguez, es profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en donde enseña materias como política pública, hace investigaciones sobre derecho y política de la competencia, regulación económica, gobernanza de la inteligencia artificial, análisis de política pública y gobernanza de los recursos naturales. Ha recibido o tiene un PhD en política pública de la Universidad de Oxford, una maestría en Derecho y Economía conjuntamente otorgada por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam, y una maestría en políticas públicas en América Latina en la Universidad de Oxford, y es abogado de la Universidad Javeriana. La autora, María Paula, además de escribir esta publicación con nosotros, tiene otras publicaciones en coautoría desde el año 2017. Por ejemplo, acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo, sobre la corrupción en Colombia, marco conceptual, diagnóstico y propuestas de políticas, víctima y prensa después de la guerra, tensiones entre intimidad, verdad histórica y libertad de expresión. Así que las dos personas que nos acompañan en este conversatorio hoy son personas expertas en la materia, y con sus conocimientos vamos a poder entender de mejor manera lo que es la administración pública datificada. Les agradezco nuevamente acompañarnos y le doy la palabra al profesor Juan David Gutiérrez para que puedan iniciar el conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Marta Penel, por recibirnos, por invitarnos a celebrar la publicación de este libro que, como usted decía, es del año 2020, pero ya vamos a ver por qué los años no le pasan.
está intacto y permanecerá así por muchos años. María Paula me invitó a conversar con ella y para mí es un gusto porque su libro, por una parte, por supuesto, me da en la vena del gusto. No es un libro solamente para abogados, uno podría imaginarse, ¿no? Es un tema de derecho administrativo, no. Realmente cualquiera que esté interesado en temas de administración pública, cualquiera que esté interesado en temas de gobernanza de los datos, este libro es esencial, va a ser una referencia obligada para quien esté interesado y por supuesto que eso incluye a politólogos, sociólogos, economistas, bueno, muchas personas, digamos, que seguramente podrían encontrar este libro útil. Aprovecho para pedirles por favor que le avisen a las personas que ya comenzó el evento, les copié en el chat el link y el código de acceso, por favor. Como ustedes saben, llegó hace poquito el link. Entonces, estoy seguro que hay por ahí gente y en este momento somos casi 50 personas, pero estoy seguro que hay más por ahí. Avísenles, roten eso, por favor. Y ahora sí, sin más, María Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? David, muchas gracias. Gracias a Legis primero por tenernos aquí hoy y gracias a ti por haber aceptado mi invitación de entrevistarme hoy en este conversatorio. De verdad, para mí es un honor y estoy muy emocionada de ver lo que vamos a hablar. Pues bueno, la verdad es que a mí y de pronto a ti nos parece obvio escribir sobre este tema porque nos encanta, pero de pronto los demás dirán, bueno, a María Paula, ¿cómo se le ocurrió escribir sobre este tema? Bueno, entonces yo publiqué esto en el 2020, pero en realidad esto salió de mi tesis de maestría. Yo en ese momento estaba trabajando como investigadora de Justicia. De Justicia es un centro de investigación de derechos humanos. Yo hacía parte del área de transparencia e intimidad y estaba todo el tiempo haciendo investigación, litigio estratégico e incidencia en temas de datos, ya sea por el lado de la privacidad y la protección de datos personales o el tema del acceso a la información pública, el estado abierto, etc. Y mientras trabajaba, paralelamente hacía esta maestría en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Y en particular tuve una clase que se llamaba Tendencias Contemporáneas de la Administración Pública, en donde le enseñaban a uno cuáles eran los modelos de administración pública por los que había pasado la administración pública. Entonces el modelo burocrático, pues el modelo de nueva gerencia pública, después el modelo de gobernanza. Y yo, comparando eso con lo que veía en mi día a día de trabajo, decía, yo siento que no hay un modelo que logre explicar lo que yo estoy viendo en la realidad. Obviamente estos datos ayudan a la transparencia, a la colaboración, a la eficiencia y a la eficacia de la administración pública. Sí, todos esos son principios de esos modelos que acabo de mencionar, pero hay algo más que esos modelos no están logrando capturar. Y fue ahí que se me ocurrió, ok, si tengo que hacer una tesis de maestría, ¿por qué no hacerla combinando todo esto, como la teoría y la práctica? Y es por eso que terminé escribiendo una tesis, que luego le presenté a Legis y la terminamos publicando, sobre un nuevo modelo de administración pública, que busca reflejar eso, el uso de los datos, más concretamente del Big Data, en la administración pública. Bueno, básicamente tú escribiste el libro porque el libro no existía. Tú dijiste, no existe el libro, necesito escribir el libro que yo hubiera querido leer. Exactamente. Cuéntanos, María Paula, porfa, ¿qué es eso de la administración pública datificada? Yo creo que eso sí es un término que de pronto no es tan común. No, no es tan común. Mi esposo siempre me molesta y me dice, lo que yo denominé la administración pública certificada, pero bueno, espero que a la gente se le quede ese término. Y es básicamente una administración pública que se dio cuenta del valor de los datos que tiene en su poder y que decidió hacer dos cosas, o explotarlos o abrirlos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dio cuenta de eso? Resulta que la administración pública ya venía implementando tecnología hace miles de años, ¿no? Esto no es nuevo, no es que de repente las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones aparecieron, no. Desde los modelos anteriores de administración pública tenemos tecnología en la administración pública, pero de repente la administración dijo, ok, esa tecnología está generando datos, esos datos son reutilizables, son renovables, se generan en el curso normal de las actividades ordinarias de la administración pública. O sea, nos esforcemos o no, nosotros ya tenemos registros de información que tienen lo que se conoce como datos maestros. Y además, en las transacciones que la gente tiene con la administración pública, cuando envía un correo, cuando llena un formulario, etcétera, se están generando datos transaccionales. ¿Listo? Entonces ya se están generando.
Y cuando hablamos concretamente de los datos digitales públicos, o sea, los de la administración pública, también se dieron cuenta que era un monopolio natural del Estado. Solo la administración pública los puede generar. ¿Listo? Entonces, vieron todo eso y además vieron la utilidad de esos datos. Eso obviamente, ¿cómo lo vieron? Gran parte influenciados por las organizaciones internacionales y por la banca multilateral, ¿ok? Entonces, la OCDE, el BID, la CAF, les estaban hablando al oído diciéndoles, miren lo que está pasando en los países desarrollados. Se está utilizando Big Data para, uno, mejorar decisiones, porque el Big Data te da insights que te permite entender mejor los problemas sociales. Además, te permite tener información en tiempo real y entender mejor las preferencias de los ciudadanos. Entonces, es una cosa, mejora la toma de decisiones. Pero además, hace más eficiente la prestación de servicios públicos, porque lo que les decían era, si usted tiene Big Data, usted puede personalizar los servicios públicos, priorizar qué servicios públicos presta y cuáles no, e incluso predecir cosas y en esa medida planear hacia futuro. Y lo último que les dijeron fue, y además el Big Data también le permite mejorar la regulación de las actividades o los servicios regulados, porque si usted tiene datos, puede evitar tantos falsos positivos como falsos negativos y realmente entrar a vigilar las actividades reguladas que más lo necesitan, ¿listo? Entonces eso fue una cosa. Y además vieron otra oportunidad, que es lo último que voy a decir, y es que se dieron cuenta que ellos se podían convertir en un catalizador de una nueva economía. Fue como, ok, tenemos todos esos datos, si nosotros los abrimos, los terceros, los privados, la academia pueden utilizarlos para generar nuevos modelos de negocios basados en datos. Y además los pueden combinar con los que están ahí afuera, con los que tienen las Big Tech, etcétera. Podemos hacer convenios con las Big Tech, generar nuevos servicios y productos basados en datos y por ende más información que genere más valor público. Bueno, pero para las personas que están así canosas o incluso sin pelo como yo, que llevamos años hablando de temas de gobierno electrónico, ¿cuál es la diferencia con el gobierno electrónico? O sea, pues estamos un paso más allá, o varios un paso más allá. De acuerdo. Listo. El gobierno electrónico sí era una cosa súper arraigada en los modelos de nueva gerencia pública y en el modelo de gobernanza. Entonces, era una administración pública que se dio cuenta del valor de la tecnología. ¿Listo? Cuando uno habla en la teoría del gobierno electrónico hay como 5 pasos. El primero es la presencia. La tecnología permite poner información en Internet, información de la administración pública para que tú te informes. Además, hay la interacción. También permite que yo le mande un correo a la administración pública o que llene un formulario. También hay un tema de trámites. Empiezas a generar trámites en línea, ya no tienes que ir a hacer colas en la identidad, sino desde acá. Incluso el gobierno electrónico también habla de ventanillas únicas, que es como la etapa de transformación, en donde a mí ya no me importa si es el DANE o si es el DNP el que hace X o Y cosa, yo voy a un punto específico y ahí hago una pregunta y me tienen que resolver. Yo tengo que saber cuál es la estructura del Estado. Con que haya una ventanilla única, eso me resuelve todo. Y lo último es la participación política como en línea. Todo eso pasa con el gobierno electrónico, pero si tú oyes lo que acabo de decir y lo comparas con lo que dije en la pregunta anterior, te darás cuenta que son cosas distintas. Esto era un tema de interacción con la administración pública que permite hacer efectivos unos principios como la transparencia, la participación de la ciudadanía y la colaboración, para que la ciudadanía colabore en la formulación de políticas públicas. Eso era el gobierno electrónico. La administración pública ratificada, sí, cree en la participación, cree en la colaboración, todas estas cosas, de hecho lo fomenta, pero está guiada por otros principios, que son 3, la innovación, la experimentación y la generación de valor económico y social, ¿listo? Entonces a lo que le apunta ya no es a la tecnología, sino al derivado de esa tecnología, que es los datos. Los quiere utilizar porque esos datos le permiten innovar, experimentar y generar valor. Esa es la diferencia. Ya no nos enfocamos en la tecnología, nos enfocamos en los datos. Y no nos enfocamos en principios de transparencia, etcétera, sino innovación, experimentación y generación de valor. Bueno, ciertamente que nosotros en nuestra vida diaria cada vez, digamos, vemos materializado el uso de datos. Solo cuando yo cojo mi celular y voy a buscar algo en Google, cuando uso Maps para encontrar una dirección. Y creo que entonces para todos es muy claro cómo las nuevas tecnologías y el uso de datos pues va cambiando nuestras vidas. Pero tú nos podrías dar más ejemplos desarrollando lo que ya habías hablado sobre cómo el gobierno puede precisamente crear valor o innovar o experimentar a partir de esos datos.
Claro que sí, y no, o sea, no te voy a dar como ejemplos que yo me saco del sombrero, sino cosas que están pasando hoy en día en la administración pública y que probablemente, y ahí hago el disclaimer de una vez, ustedes no van a ver en el libro esos ejemplos. Hay unos, pero no hay tantos. ¿Por qué? Porque esto era 2020. O sea, tengan en cuenta que es 2020, acababa de salir el COMPES de Big Data, Big Data no, perdón, el de Big Data salió en 2019, pero en el 2018. En 2019 salió el de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, acababa de salir. De allá a acá, en estos 2 últimos años, ha pasado mucha agua por debajo del río, lo que quiere decir que el Departamento Nacional de Planeación y sus unidades científicos de datos han empezado a hacer un montón de proyectos en conjunto con otras entidades del Estado. A agosto, si no estoy mal, de 2019, había 62 proyectos de explotación de datos liderados por esa unidad. Y te puedo dar ejemplos de algunos de esos. Una de las cosas en las que más están haciendo énfasis, por ejemplo, es en el uso de imágenes satelitales en la administración pública. Entonces, se crearon un proyecto que, si no estoy mal, maneja MinCiencias, que es para utilizar las imágenes satelitales para hacer un inventario de las vías terciarias del país. El proyecto piloto es en Santander. Pero lo que hacen es utilizar técnicas de análisis y de procesamiento de imágenes satelitales para hacer ese inventario, ¿listo? También están utilizando imágenes satelitales para detectar regiones en nuestro país que están ocupadas o que tienen infraestructura en donde no deberían tener. Por ejemplo, en las rondas hídricas. Las rondas hídricas son esos espacios que deben existir al lado y lado de las fuentes hídricas porque son espacios que deben ser vacíos porque si hay desastres naturales, pues que no se lleven a la gente. Entonces usan esas imágenes satelitales para identificar en dónde hay invasiones ilegales, por ejemplo. También han hecho muchos proyectos de cruce de datos y pues se me vienen 2 a la cabeza. Uno es para determinar cómo ha estado el Estado colombiano asignando recursos de inversión a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Están cruzando bases de datos de proyectos de inversión financiados con regalías y con el presupuesto general de la nación. Ese es uno de los de cruce de bases. Y hay otros que es un poquito más delicado, pero creo que después hablaremos de los riesgos, y es un tema del uso de analítica de datos para cuantificar los fenómenos de reincidencia y reiteración de delito en Colombia. ¿Con qué? Cruzando datos del SPOA, que es el Sistema Penal Oral Acusatorio, y del Sistema de Información de Justicia de la Fiscalía. Y el último ejemplo que te tengo es un caso de herramientas de minería de datos, contexto, y es que hicieron un análisis, o están haciendo, si no estoy mal, un análisis de las justificaciones. Hay un sistema de registro que se llama el MIPRES. En el MIPRES, los médicos tienen que registrar las prescripciones de medicamentos que no están dentro del plan de beneficios en salud. ¿Listo? Entonces, cogieron todos esos registros y por medio de minería de texto están analizando las justificaciones que los médicos dan. ¿Para qué? Uno, para encontrar algunos de esos medicamentos que se deberían incluir dentro del plan de beneficio en salud, porque, por ejemplo, se están prescribiendo mucho, pero también para encontrar inconsistencias o justificaciones no válidas. ¿Listo? Entonces, esos son el tipo de proyectos que se han estado haciendo de la mano del DNP en el nivel, sobre todo, nacional. María Paula, déjame dar un paso atrás, si estás de acuerdo, y hemos hablado mucho acerca de cómo el Estado puede generar valor a partir de esos datos, puede experimentar, puede innovar. Pero cuando uno revisa algunos de los documentos COMPES, por ejemplo, tengo presente el documento COMPES sobre inteligencia artificial, tengo la sensación de que esos documentos realmente están aludiendo mucho más a cómo los privados pueden explotar esos datos y aprovecharlos. ¿Tú nos puedes hablar un poco también acerca de no solo cómo el gobierno hace uso de los datos, sino cómo, digamos, en esta nueva administración datificada, el gobierno también, digamos, redibuja el marco en el que los privados también pueden usar esos datos? Claro, lo que pasa es que el gobierno se dio cuenta que si se va a meter en esta vaca loca, tiene que regular el mercado de datos. Y el mercado de datos, claro que sí, está en gran parte constituido por los datos digitales públicos, pero en mucha más parte por los datos que están ahí afuera de privados. ¿Listo? Entonces nosotros nos estábamos basando, y yo trabajé por mucho tiempo en el régimen de protección de datos personales, ¿cierto? Pero ese régimen se queda corto con todo lo que está pasando con el Big Data, por muchas razones. Uno es porque los usos secundarios son cosas que el régimen de Big Data no previó.
Otro es porque esos estándares bajo los que operábamos, que si el dato es anonimizado, entonces ya no es personal. Hoy en día en el mundo de Big Data, en donde es tan fácil reidentificar datos, pues se pone en duda. Entonces todo eso hace que la administración pública y en general el Estado colombiano se tenga que preguntar, ok, ¿cómo vamos a regular esto? No solo para los públicos, sino también para los privados. ¿Qué pasa? Que yo siento que en eso estamos un poco en pañales. Tenemos un montón de documentos de política pública en donde se reitera que estas políticas se tienen que llevar de la mano de la protección de derechos humanos en general y concretamente hablan mucho de proteger la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad de los datos, pero de ahí a hacerlo efectivo en normas jurídicas vinculantes, creo que todavía nos falta bastante, pero pues en esas estamos. Bueno, sí, y luego vamos a además a hablar un poquito más de los riesgos, porque tú ya empezaste a contarnos un poco de eso y es clave como tener esta visión holística, porque a veces las personas, digamos, se ven muy atraídas con la tecnología y ven los beneficios, pero se les olvida que también hay unos riesgos. Ahora, ya que metimos entonces al sector privado, metamos a una tercera pata, es a la sociedad civil, y ahí, digamos, ya conformamos nuestro trío de gobierno, empresas y sociedad civil. ¿Cómo está el tema de gobernanza de datos en Colombia? Bueno, pues ahí tocas unos temas espinosos porque yo tengo como patas en varias partes. Yo hago parte de la Asociación Colombiana de Legal Tech y también con mi pasado de incidencia desde la sociedad civil, pues sigo en contacto con gente de la sociedad civil, incluido Justicia, obviamente, pero otras organizaciones. Y lo que uno oye desde la academia y desde la sociedad civil es que ha faltado participación de esos dos sectores en la gobernanza de datos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si tú oyes del otro lado la versión oficial y lees los documentos que se han construido de política pública, vas a ver que en todos dicen que se hicieron mesas de trabajo, ¿listo? Con todos los sectores o stakeholders. De hecho, si lees el proyecto de decreto de gobierno digital que está ahorita para comentarios, te darás cuenta que hacen mucho énfasis en vincular a los distintos stakeholders o grupos interesados. Pero no sé en la realidad cuál es la versión real. Por un lado, tú así hablas con la sociedad civil y dices que no los han invitado suficientemente, que además ellos presentan comentarios, pero nunca se oye una respuesta directa como de este comentario sí es válido, este no lo vamos a adoptar, este sí. Y por el otro lado, tienes al gobierno que está siempre apoyado por las organizaciones internacionales y por la banca multilateral, diciendo la banca multilateral ha hecho un montón de mesas de trabajo de donde sacamos insumos. De hecho, si tú lees el marco de ética para la inteligencia artificial, vas a ver que las primeras páginas son diciendo estas son las recomendaciones que sacamos de los trabajos con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí, como yo en este momento no vivo en Colombia y no he participado en esos diálogos, no podría decirte a ciencia cierta cuál es de los dos es la verdad, pero sí es necesario como darle visibilidad a esta disparidad de opiniones. Porque si el decreto de gobierno digital va a salir y va a salir diciendo que tenemos que convocar a los diferentes stakeholders, pues que no solo quede en el papel, sino que vaya a la realidad. Bueno, había pensado primero hablar precisamente de estos proyectos nuevos. Ya mencionaste uno, el decreto de gobierno digital, está también una resolución reciente del MINTIC sobre ciudades inteligentes, bueno, cosas que han salido del 2020, pero dejemos eso para más adelante. Te voy a hacer otra pregunta, porque me diste pie para ello, y que tiene que ver más con la brecha entre política pública e implementación. Tú lo adviertes en el libro, tú dices, vea, yo voy a contarles el deber ser es lo que está en las normas, lo que está en las políticas públicas, y de hecho a partir de eso yo construyo, digamos, cómo puede que estén cambiando los modelos teóricos y tal, pero de ahí a que fue implementado, que una transformación, hay un trecho muy largo. ¿Cómo es esa brecha que hay entre lo uno y lo otro? Bueno, pues mira, la verdad es que ahorita que estaba releyendo mi libro para esta presentación,
en muchas de las cosas yo me sorprendía porque esto yo lo escribí en 2019, cuando muchas de las cosas que hoy vemos como normales no habían sucedido. Entonces, por eso en 2019 sí que tenía sentido usar como esos términos de un autor que yo cito ahí, que se llama Christopher Pollitt, de decir, ok, esto que yo les estoy describiendo es esta etapa discursiva y decisional. ¿Acaso los están tomando decisiones? Todavía no hemos visto nada de implementación. Y les decía también, hasta que no haya una etapa práctica y resultados, esto va a quedar en el papel, va a ser un modelo de administración pública en el papel. Y por eso hablo mucho en el libro de la potencialidad que tiene este modelo de emerger. Hoy, formalmente, yo podría sostener que este modelo ya emergió y que si bien tenemos todavía muchas cosas en etapa discursiva y decisional, ya podemos identificar elementos de la etapa práctica de resultados. Y te doy algunos ejemplos. Una de las cosas que a mí me detenía para decir que esto no era un modelo existente y por eso decía que era potencial, era el tema de la brecha digital de Colombia. La brecha digital sigue siendo un problema en Colombia y todos lo sabemos, y no solo en Colombia, en muchos de los países en vía de desarrollo sigue siendo un problema, y hasta que no resolvamos eso no vamos a poder hablar de la totalidad de los datos, y en esa medida pues todas estas políticas estarán un poco en papel. Pero sí hay que reconocer que el esfuerzo del gobierno de Colombia ha sido grande. Cuando yo hablaba ahí, por ejemplo, de acceso fijo a internet, en ese momento yo les decía, en Colombia tenemos 13.5 habitantes, de cada 100 habitantes 13.5 tienen acceso fijo a internet. Hoy estaba revisando cifras y ya estamos en 16.7, 17. Obviamente nos falta mucho, pero hemos avanzado, ¿listo? Eso es una cosa. Lo otro es que ya hay evidencia de cosas que yo leía en los COMPES que hoy en día ya son una realidad, y les pongo unos ejemplos. La implementación de la plataforma XRoot, que es la plataforma de interoperabilidad para que las entidades públicas se puedan conectar y compartir información, ya está en proceso y hay muchos funcionarios públicos que están siendo capacitados para poder utilizarla. 2, los data sandbox o regulatory beaches son esos espacios de experimentación en donde se puede fallar a tiempo y barato, según como la filosofía. Ya existen sandbox en el país, en particular el que yo más conozco es el sandbox de privacidad por diseño y por defecto que está manejando la SIC, que en este momento solo aplica para comercio electrónico y para proyectos de mercadeo y publicidad, pero igual pues ese es un paso importante que ya es una realidad. Otro tema es MILAB, que es ese laboratorio de GovTech de Colombia, y aquí quiero hacer un asterisco porque veía que William Bustos puso ahí GovTech y quiero dejar claro cuál es la diferencia entre la administración pública ratificada y GovTech. El GovTech hace parte de la administración pública ratificada, pero no es igual. ¿Y por qué no es igual? El GovTech es un ecosistema de colaboración entre la administración pública y los privados, principalmente medianas y pequeñas empresas y startups que quieren desarrollar soluciones basadas en datos para resolver problemas de interés público. Entonces, quieren colaborar con el Estado para esos efectos. ¿Listo? Eso claramente se enmarca dentro de la administración pública datificada, pero no es la única forma en la que la administración pública va a utilizar datos para solucionar problemas sociales. ¿Listo? Entonces, es una pata. Entonces, ese laboratorio del que les estoy hablando, MILAB, que hace eso, conectar a desarrolladores privados con problemas públicos, también ya es una realidad y lleva mucho tiempo trabajando. Otra cosa, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, sacó la librería de calidad de datos Leila. Eso es un paso súper importante en este camino hacia generar datos confiables. Entonces yo creo que se han visto muchos avances. Otro es el que ya les dije de la Unidad de Científicos de Datos del Departamento Nacional de Planeación. También tenemos un dashboard que ustedes pueden ir a consultar en donde la administración pública está registrando los proyectos de inteligencia artificial. Obviamente pues son solo 7 proyectos, que pues quiere decir que todavía estamos en pañales, pero a lo que voy es que ya podemos hablar de que en algunas cosas estamos en etapa práctica, no sé si de resultados, pero al menos práctica, de implementación. Y eso es lo chévere de poder analizar el libro 2 años después, porque hemos visto cómo esta administración pública ratificada pasó de la potencialidad a ya estar siendo implementada. Bueno, un paréntesis. A propósito del dashboard, la verdad es que hay todo un manual sobre cómo cargar datos a ese dashboard, que es como de 50 páginas. Entonces yo me ponía a pensar, ¿será que solo hay 7 proyectos de inteligencia artificial o será que solo hay 7
organizaciones que han dicho, bueno, vamos a sacarle tiempo a usar este formato, manual de 50 páginas para cargar información, pero bueno. Probablemente. Y yo ahí hago otro paréntesis, y es que si tú te metes, no es una página muy amigable en el sentido de que te recalienta el computador en 3 segundos, porque eso está cargando todo el tiempo. Entonces, bueno, son cosas que hay que mejorar, pero estamos en el proceso. Bueno, yo creo que quiero hacer también el paréntesis, ya que mencionaste una participación en el público a propósito de GovTech, y es que por favor hagan sus preguntas en el chat. Yo creo que ya muy pronto vamos a pasar a abrirle paso a que ustedes puedan hacer preguntas y yo las voy moderando por acá. Pero yo quiero cerrar antes de esas preguntas, María Paula, con que nos cuentes un poquito más sobre todo lo que ha pasado entre el 2020 y el 2022. Ya nos diste, digamos, como una entrada, ya dijiste, no, ya esto ya no es emergente, esto ya se está concretando. ¿Nos quieres dar más ejemplos de cosas que has encontrado en lo que seguramente va a ser tu segundo libro sobre esto? ¿Qué estás pensando a propósito? ¿Qué vas a hacer con eso? Uy, bueno, ahí hay como 2 preguntas. Desde el 2020 han pasado muchas cosas. No, pues no tengo la lista acá en concreto, pero por un lado salió el marco ético de inteligencia artificial. Tenemos una misión de expertos de inteligencia artificial que tiene que estar dando resultados a mediados de este año. Tenemos un Plan Nacional de Infraestructura de Datos que salió en una resolución de febrero de 2022. Tenemos un COMPES de gobierno abierto que salió a finales del año pasado. También ya mencionamos los dos, el proyecto de decreto para actualizar la política de gobierno digital. Hay una resolución del MINTIC que salió este mes, o sea, está recién salida del horno, sobre ciudades y territorios inteligentes. Entonces yo creo que la etapa discursiva y decisional sigue, y por eso aquí hago el disclaimer de una vez. Para los que vayan a leer mi libro y lean en particular la parte del andamiaje jurídico del Big Data, se darán cuenta que muchas de estas cosas no están, porque el libro se publicó en 2020. Eventualmente haré una actualización para poder meter todo esto. Y ahí conecto con la segunda pregunta que me hiciste. Yo, bueno, quiero escribir un libro que salga del doctorado que estoy haciendo en este momento, pero una cosa que he aprendido en el doctorado y que si pudiera reformularía del libro hoy en día es que yo siento que el libro sigue siendo vigente por el marco teórico que plantea, porque hace que cuando ustedes vean todas esas políticas y todas esas acciones y mi lab y esas cosas, no las vean como hechos desestructurados, sino como parte de un nuevo modelo de administración pública. Y el libro lo que les da las herramientas teóricas para entender ese nuevo modelo. Y hoy en día, yo en el doctorado estoy pues como metida en una cosa que se llama Ciencia, Tecnología y Estudios Sociales, que antes yo no conocía, o STS. Y hay una cosa de la que ellos hablan y son los imaginarios sociotécnicos. Yo creo que yo lo que hice, sin saberlo, porque en ese momento no tenía esta teoría, fue plantear el imaginario sociotécnico que tienen nuestros hacedores de política pública y las organizaciones internacionales que los ayudan sobre lo que debemos hacer con la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Qué es un imaginario sociotécnico? Según Sheila Jasanoff, que es como la persona que lo propuso, son esas visiones de futuro deseables que se pueden lograr o alcanzar a través de la tecnología. Y yo creo que eso es lo que yo les cuento en ese libro. ¿Cuál era la visión de nuestros hacedores de política pública sobre qué puede hacer la administración pública con los datos y con la tecnología? Entonces, así el andamiaje jurídico todavía está un poco desactualizado a hoy. Creo que el resto de la teoría sigue siendo absolutamente válida como marco teórico. Completamente de acuerdo. Vamos, mientras nos hacen más preguntas en el chat, con una que creo que es espinosa. Okay. Tú citas una frase que me pareció espectacular de Ortega y Gasset, y dice, bueno, llega un momento en algún ámbito de la humanidad en el que el ser humano se da cuenta por la herramienta que desarrolló que tiene una capacidad infinita para transformar el mundo y transformarse a sí mismo. Y por supuesto que eso habla acerca de las posibilidades del uso de los datos, pero al mismo tiempo como que coge una banderita roja de, oh, ¿cómo así que ilimitado? ¿Cómo así? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y quiero preguntarte, cuéntanos un poco más acerca de esos riesgos, que precisamente creo que por lo mismo que estabas explicando los imaginarios sociotécnicos sobre futuros deseables, pues en esos futuros deseables a veces las administraciones no piensan en los riesgos, solo piensan en lo positivo. No necesariamente, hay veces hay organizaciones que son tan juiciosas que piensan también en los riesgos. Este no parece ser el caso.
¿Qué riesgos hay? Hay muchos y son muy complicados y te voy a hablar de 3 en concreto. El primero es un tema de discriminación, pero no discriminación algorítmica, que ya hablaremos de eso, sino de otro tipo de discriminación. Cuando la administración pública se mete a utilizar Big Data, asume, como todos los que utilizan Big Data, que están ya trabajando no sobre una muestra, sino sobre la totalidad o el universo de los datos. ¿Qué pasa? En un país como Colombia, donde aún tenemos una brecha digital tan pronunciada, todavía no podemos asumir que estamos hablando sobre la totalidad de los datos, ¿listo? Estamos hablando sobre una muestra de personas que están conectadas a Internet. Muestra que por obvias razones no es representativa, porque deja por fuera a lo que conocemos como la gente que está en los márgenes del Big Data. Piensa, por ejemplo, en las personas mayores que no utilizan tecnología, o en las personas que por su situación de pobreza no pueden acceder a este tipo de tecnologías. Esas personas, que son de hecho las que más necesitan la acción del Estado, probablemente no van a estar representadas en esos datos. Entonces, cada vez que se tome una acción o se formule una política pública basada en datos, se tiene que pensar en la representatividad de esos datos en términos de la población colombiana en general. ¿Listo? Para evitar la discriminación de aquellos que están en los márgenes del Big Data. Eso es una cosa. Lo segundo que veo que es en donde estamos más retrasados en todas estas políticas de las que les he hablado, es el tema de asegurarnos que se cumpla con el principio de legalidad tecnológica. Ese es un principio que proponen ahí en el nuevo decreto de gobierno digital y que me parece interesante, porque básicamente lo que dicen es: asegurémonos de que toda la implementación de todos estos proyectos de tecnología y de datos no violen derechos humanos. Y esto es una cosa difícil, y es difícil porque ellos se están limitando a hablar casi siempre de privacidad y de seguridad, y por ahí te meten una cosa del tratamiento ético para evitar discriminación o injusticias. Pero lo que hay detrás del Big Data son fenómenos nuevos que el derecho todavía no sabe cómo manejar. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos confiando mucho en el tema de la protección de datos, pero la protección de datos se basa en un modelo individualista, de que creemos que tú como persona autónoma sabes qué debes hacer con tus datos y a quién le das autorización y a quién no, y confiamos en esa autonomía. Hay cosas que se salen de esa autonomía. Por ejemplo, tus datos no solo revelan información tuya. Si tú te haces uno de esos tests de 23andMe, esos test genéticos, no es solo estar revelando tu información, sino la de tu familia. Entonces, el hecho de que tú tengas todos esos derechos de acceso a tus datos, de borrarlos, no significa que tu familia los tenga. ¿Listo? Eso es una cosa. 2, esos datos además generan información sobre la gente que está en los segmentos poblacionales a los que tú perteneces. Entonces, cuando yo estoy entregando información, no solo estoy entregando información sobre mí, estoy entregando información sobre abogadas, mujeres latinas, estudiantes de doctorado, etcétera. ¿Listo? Entonces eso hace igual que las decisiones que tú tomas también afecten a terceros. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Facebook? Toma decisiones con base en los segmentos a los que tú perteneces. ¿Listo? Y tú le estás aportando información sobre esos segmentos. Eso es un tema que nuestra regulación no está preparada para abordar. ¿Listo? Otro tema es el tema como de las relaciones de poder. Y yo hablo un poco ahí en el libro de eso. El poder, los datos generan un poder informático que durante la era digital ha sido exponencializado. Se los está dando al Estado y también se los está dando a las Big Tech. Y esos desequilibrios de poder no se están abordando con ese tipo de normativa tradicional de protección de datos. ¿Listo? Eso es una cosa. Y lo otro que me preocupa es que lo que se ha hecho entonces, como no tenemos normativa, es acudir a la ética. Tenemos un montón de marcos éticos. Y, por ejemplo, si hablamos solo de los funcionarios públicos, normalmente en los modelos tradicionales, lo que se les decía al funcionario público es: usted ríjase por el principio de legalidad, todo lo que no esté expresamente permitido en la ley está prohibido. Pero ahora también le pedimos que se rijan por marcos éticos, que son soft law, son voluntarios, que les dicen: usted trate de que el procesamiento de sus datos que hace con algoritmos sean transparente, explicable, proteja la privacidad, pero todos esos son recomendaciones. Y ese es un terreno peligroso. Yo entiendo que todos hemos acudido a la ética porque regular la tecnología tiene el riesgo de parar la innovación, y eso es problemático. Pero también no regularla tiene el riesgo de dejar pasar violaciones de derechos. Entonces hay que dar esa discusión de frente de hasta qué punto vamos a seguir confiando en únicamente marcos éticos. ¿Listo? Ese es otro tema. Y el último, como riesgo, que yo creo que la verdad lo aprendí
una vez más viniendo a estudiar acá, es un tema de legitimidad de la administración pública que me pareció muy interesante. Esto no es una idea mía, lo saco de hecho de mi director de tesis en un artículo que publicó con otra persona. Mi director de tesis se llama Ryan Calo y publicó un artículo con otra persona que se llama Daniel Kitt-Citron, y ellos hablan del problema de la legitimidad de la administración pública. Porque, ¿qué pasa? Las entidades públicas de la administración pública se crearon y se quedaron inspiradas en el modelo anglosajón. Entonces esto pues sirve, incluso así haya sido escrito en Estados Unidos, por dos razones. Porque se dieron cuenta que necesitaban unos entes que tuvieran expertise y que tuvieran discrecionalidad. Fue esa la razón de crear a la administración pública. ¿Qué pasa cuando la administración pública vuelve y delega sus funciones en un algoritmo? ¿Dónde queda el expertise si el algoritmo es diseñado por un científico de datos? ¿Y dónde queda la discrecionalidad si el algoritmo sigue unas determinadas reglas? Eso me pareció interesante, todavía está un poco en pañales, es un poco teórico, pero yo creo que es otra discusión que hay que dar. Si la legitimidad de la administración pública se basa en la discrecionalidad y el expertise y lo estamos dejando de lado para entregarlo al algoritmo, ¿hasta qué punto sigue siendo legítimo la existencia de la administración pública? Y lo que ellos dicen es, sí, sigue siendo legítimo siempre y cuando esos algoritmos mejoren el status quo. Y por eso ellos entienden que mejoren la discrecionalidad o que mejoren el expertise, que se puede lograr porque los datos generan inteligencia para la administración pública, pero se tiene que hacer de una forma adecuada y siempre teniendo en cuenta esto que está haciendo la administración pública con esta tecnología, está mejorando nuestra expertise o nuestra discrecionalidad. Si no es así, tal vez es mejor seguir con los modelos tradicionales. Bueno, por el interno de mandar una pregunta, entonces se la voy a hacer inmediatamente. Dice, ¿existen ya proyectos basados en datos para la prevención de corrupción en la contratación pública? No sabe, no responde. No, yo creo que sí existen. De hecho, he oído varios. Yo antes trabajaba en corrupción y transparencia, solo que desde hace 2 años estoy absolutamente desconectada, pero sé que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República estaba impulsando proyectos para hacer seguimiento a contratación basado en algoritmos y en tratamiento de datos, pero no sé concretamente, no lo podría responder. Hay un paper de 2 profesores de la Universidad del Rosario, Gallego y Martínez, en donde hacen una propuesta, digamos, una propuesta teórica, pero pues, digamos, teórica, pero con algo del diseño de la herramienta en ese sentido aplicado a Colombia, y la Superintendencia de Industria y Comercio, que persigue carteles empresariales y que cuando pues es en el marco de una contratación pública, pues ya no es un tema de corrupción privada, sino es de corrupción pública, también ha desarrollado y está trabajando en herramientas que no solo trabajan con SECOP, sino que también están, digamos, tienen la capacidad de revisar información pública de precios. Entonces, bueno, digamos, pero sí, ciertamente que la corrupción, siendo un problema tan importante, pues ha traído proyectos que estamos por ver, digamos, cuáles serán sus resultados, ¿no? Es un poquito temprano saber cómo les va a ir. Bueno, Yo ahí haría la cuña de que Juan David tiene un proyecto de mapeo de proyectos de inteligencia artificial en administración pública, así que si quieren saber más, así es. sigan los productos de su investigación. Muchas gracias, María Paula. Yo mismo no me hago publicidad, efectivamente estoy en un proyecto en el que estoy tratando de generar transparencia, que no hay, digamos, a pesar del dashboard que está en la página web de inteligencia artificial del gobierno, pues solo hay 7 proyectos registrados, a pesar que hay muchos más, además porque no solo operan en el gobierno nacional, sino en otras ramas del Estado, del poder público, digamos, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la rama judicial, también, digamos, a nivel subnacional. Y aquí va mi nueva pregunta entonces para ti, María Paula. Por ejemplo, pues en Bogotá parece que hay también un interés, digamos, a nivel subnacional de llegar a esta administración pública ratificada. Incluso existe esta agencia público-privada, bueno, es pública, pero que incluye empresas de servicio público, entonces tiene como ese componente de mercado, Sí. que se llama Ágata. ¿Cómo ves este tema? Porque hemos hablado mucho a nivel nacional. ¿Cómo ves este tema a nivel subnacional? No, Ágata, que es la Agencia Analítica de Datos del Distrito de Bogotá, es
la representación de la unión de todas estas políticas que yo llamo las políticas de Big Data. La política de gobierno abierto, la política de ciudades y territorios inteligentes y la política de explotación de datos. Y ellos, si uno entra a su página, lo que dicen es precisamente eso: estamos uniendo todas estas entidades de servicios que prestan servicios públicos, que tienen un montón de información, de bases de datos, y las queremos empezar a cruzar para solucionar problemas de política pública. Entonces, o sea, si quieren encontrar en el nivel nacional un ejemplo de la administración pública datificada, con un énfasis especial en ciudades inteligentes, ese es el caso de Ágata. Completamente de acuerdo. Por aquí siguen, bueno, alguien hace un comentario, dice, este sí no lo puso para todos, entonces no leo el nombre. Dice: existía una plataforma Lumitec que intentó lograr evitar la corrupción. No estoy al tanto, pero no sé si tú has oído de Lumitec. No lo manejo tampoco. Pero lo bueno, hay algo que a mí como que me resonó mucho, que lo tratas al comienzo y al final. Y tú al comienzo y al final dices: en Colombia la Constitución del 91 realmente nos dejó los 3 modelos de administración pública vivos, los 3 clásicos. Entonces está pues el burocrático, está la nueva gestión pública y está el de gobernanza. Y realmente hay como un proceso inacabado de implementarlos. Yo quiero saber si tú te imaginas que en 10, 20 años vamos a poder hablar de que vamos a tener no 3, sino 4 modelos inacabados. ¿Cómo lo ves? O sea, o te imaginas, o sea, o te imaginas un momento en el que realmente se impone el nuevo modelo de administración pública datificada. No me imagino un modelo en el que se imponga únicamente, un momento, perdón, en el que se imponga únicamente un modelo, por 2 razones. La primera es porque los modelos, por su propia naturaleza, nunca le apuntan a cambiar todos los elementos de la administración pública. Si tú miras el modelo de nueva gerencia pública, lo que hizo fue coger herramientas del sector privado para cambiar la gestión interna de la administración pública, volverla más eficiente, con un sistema como de mercado, etcétera. Por su parte, la gobernanza le apuntó fue a cambiar el relacionamiento de la administración pública frente a terceros, ¿listo? No quiso tanto intervenir en lo que pasa dentro de la administración pública, en el back office, sino en el front office. Cómo hacer que la administración pública se relacione de una mejor manera con la academia, la sociedad civil, etcétera. ¿Listo? Entonces, cada modelo le ha apuntado a ciertos elementos de la administración pública y esta no es la excepción. Yo en el libro hablo de ¿qué es lo que cambia la administración pública? La administración pública impacta la estructura, la administración pública ratificada, perdón, impacta la estructura de la administración pública, impacta el personal, impacta el interés público al que le estamos apuntando e impacta la forma en la que formulamos política pública. Pero hay muchos otros factores de la administración pública que no se están viendo tocados por este nuevo modelo. Y así pasó con todos los otros modelos. Entonces esa es una razón. Por la naturaleza de los modelos, no quieren cubrir todo lo que pasa en la administración pública. ¿Listo? Y lo segundo es que estos modelos son modelos teóricos o weberianos que cuando se traen a la realidad pues cambian, se modifican y no se implementan tal cual como estaban en la teoría, en parte porque esa teoría salió de prácticas de países desarrollados. Y en países en vía de desarrollo, pues la dinámica es muy distinta. Y es muy distinta, entre muchas otras razones, porque nosotros muchas de estas reformas administrativas o de política pública las hacemos por la influencia de las organizaciones internacionales, que ya lo he mencionado varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un organismo de cooperación internacional diciéndome, usted necesita fondos, yo le doy los fondos, pero si empieza a implementar estas políticas, pues el país en vía de desarrollo las empieza a implementar, sin saber o sin tener claro si los otros modelos ya están absolutamente implementados. Y eso fue un poco lo que pasó, por ejemplo, en la transición entre el modelo burocrático y el de nueva gerencia pública. Nosotros todavía no teníamos un modelo burocrático y jerárquico y apolítico absolutamente implementado. Entonces, cuando llegó este otro modelo de nueva gerencia pública, que te hablaba de mucha más confianza en el funcionario público, discrecionalidad, etcétera, todavía no teníamos el valor del servicio público tan arraigado. Y por eso tenemos consecuencias como la corrupción pública hoy en día. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos una implementación inacabada e imperfecta de todos los modelos. No somos el único país, probablemente muchos otros países tienen ese mismo problema y mi predicción es que así va a seguir con este cuarto modelo. Vamos a seguir teniendo lo que Manuel Alberto Restrepo llama el sincretismo constitucional.
que es tener elementos de los 3, o en mi caso, los 4 modelos en un mismo país. Cuando yo estaba leyendo tu libro y pensé precisamente en esos modelos inacabados, me acordé de algo que está pasando, por ejemplo, con las redes de telefonía móvil celular. Teníamos 2G, luego 3G, 4G y ahora quisieran llegar a 5G. Eso está por verse cómo está la cosa ya. Pero lo cierto es que a pesar de que el regulador de telecomunicaciones quisiera mover, digamos, la tecnología e ir, digamos, apagando las anteriores, en el sentido de ir dejando a un lado 2G, 3G y quedarse con la tecnología, digamos, más reciente, lo cierto es que ellos han tenido que aplazar digamos, apagar las redes 2G y aplazar las redes 3G, porque hay lugares de Colombia en donde no han llegado las redes y la gente solo se puede conectar vía 2G y 3G y son los lugares más apartados. Entonces, yo creo que hay un segundo punto de lo que tú llamas como modelos inacabados, y es que no solo es que los modelos no apuntan a cambiarlo todo, como tú correctamente lo dices, sino que, como en muchos otros ámbitos de la administración pública en Colombia, una cosa ocurre, digamos, en las ciudades y otra cosa ocurre en lo rural. Una cosa ocurre en Bogotá y otra ocurre en otros lugares. Y yo me pregunto, pues ciertamente la administración pública ratificada puede cambiar para bien a todos los que habitamos el territorio colombiano, pero ¿será que este va a ser, o puede ser, digamos, una nueva, digamos, causa o fuente de desigualdad, de brecha entre los mundos? Claro que sí, claro que sí. Y por eso es que, o sea, yo ahorita les digo, no, desde 2020 a 2022 hemos avanzado, creo que ya se han implementado muchas cosas, pero la brecha regional sigue y sigue muy presente. Y hasta que la brecha regional no se cierre en términos de implementar lo que yo llamé ahí las políticas base, o sea, la política de conectividad y la política de gobierno en línea, pues las regiones no van a poder hablar de administración pública certificada porque simplemente no va a haber datos. O sea, si no hay conectividad, no hay datos digitales para hablar de toda esta teoría de la que les estoy hablando. Y si seguimos con esa brecha regional, pues el nivel nacional va a seguir avanzando y el nivel regional se va a quedar retrasado, y lo que vamos a hacer es, como tú dices, seguir agrandando esa inequidad digital. Bueno, yo creo que ya vamos bordeando la hora y yo quiero hacerte una pregunta final, y es, cuéntanos un poco acerca de tu doctorado, porque de ahí va a salir el siguiente libro. Bueno, mi doctorado, yo estoy haciendo una investigación sobre el giro algorítmico de la privacidad. Yo creo que la privacidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero en general, está empezando a comulgar o a conversar con muchos otros valores, como la equidad, de lo que estamos hablando, como la justicia algorítmica, como la rendición de cuentas. Entonces, por muchas razones, muchas de ellas políticas, la gente sigue hablando de protección de datos y de privacidad, pero en realidad se están queriendo referir a cosas como la transparencia, el algorithmic accountability, etc. Entonces, es un poco cómo se ha dado ese giro algorítmico, qué es lo que está pasando y en qué se está convirtiendo ese nuevo concepto de la privacidad. A ver si ese nuevo concepto de la privacidad, privacidad 2.0 o privacidad post-algorítmica, nos ayuda a hacerle frente a todos estos nuevos retos de los que yo te estaba hablando. Entonces, ojalá algún día tengamos un libro, espero que pronto, pero estoy en eso. Pues seguro que sí, creo que tu pareja volverá a decir, según el concepto creado por María Paula. Del giro algorítmico de la privacidad. Sí, exacto. Bueno, eso va a ser muy bonito. Pues, María Paula, nuevamente, esta era una celebración de tu libro tardía, porque es del 2020, pero por todo lo que hablamos, independiente de los avances en política pública o implementación, pues sigue siendo muy vigente. Es un libro supremamente agradable de leer. María Paula escribe muy, muy bien. Realmente se los recomiendo. Yo lo compré mucho antes de la feria. Apenas me enteré que existía, fui y lo compré sin descuento. Creo que ahora está en descuento de feria. Pues salgan y aprovechen, por favor, y compren ese libro, porque no les puede faltar. Ay, muchas gracias, de verdad, Juan David. Gracias por aceptar esta invitación y por esta conversación tan agradable. No, a ti, un honor. Yo creo que además hay que volver a verla. Yo tomé apuntes de todo cuanto dijiste, pero yo creo que vale la pena echarle una repetición. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Alejis, también muchísimas gracias por haber organizado este evento. Y bueno, nos vemos ojalá muy pronto en la próxima Feria del Libro con otro libro de
doña María Paula Ángel. Próximamente Claro que doctora sí. María Paula Ángel también. Gracias a todos por participar y por conectarse. Un abrazo.